Excelente. Bueno, Muy bien. hoy vamos a platicar de una filósofa que es súper interesante, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, bueno, todos recibieron el texto que les envié, que espero que le hayan podido dar una revisadita, pero los voy a contextualizar un poco. Ella nació en 1906 en Hannover, Alemania. Era judía, alemana. Cuando era niña fue una niña muy inquieta y alegre, pero su papá murió cuando ella tenía 7 años aproximadamente, de sífilis. Su mamá se volvió a casar y a partir de ese momento ella se volvió un poco rebelde, inquieta, ¿no? Pero como era muy inteligente, pues leyó a muchos filósofos, su formación fue liberal porque a pesar de ser judía, su familia, su mamá era más liberal, entonces le dio a ella la oportunidad de la lectura, de relacionarse con otras personas y todo. Y a los 14 años ya había leído a Kant, a Jasper, que finalmente fue también su maestro y director de tesis cuando ya fue mayor, a Kierkegaard, o sea, estaba trabajando mucho y a los 17 años tuvo algún problema en la escuela, la expulsan y ella, pues finalmente era una mujer estudiosa, se preparó para entrar a la universidad y entró a la universidad por el camino libre, digamos, ¿no? ¿Qué más de ella? Ella se enamoró de uno de sus maestros, que es uno de los grandes filósofos, que es Martin Heidegger. Era 17 años mayor que ella. Tuvieron ahí algún romance como unos 2, 3 años y él era casado. Al final terminaron porque él decidió no terminar pues, con su matrimonio y además él se fue alineando al partido nazi, por ejemplo, ¿no? Pero ella fue una de las primeras personas que leyó la obra maestra de Heidegger, que es Ser y Tiempo, en 1927 más o menos. Al principio ella no se quiso ir de Alemania, a pesar de que ya empezaba la persecución, y ahorita les voy a poner un pedacitito de una entrevista para que luego la vean, porque es buenísima, ¿no? Que le hicieron. Al principio ya no se quiso ir de Alemania, pero en vista de cómo se fueron presentando las situaciones, acabó huyendo, se fue a Francia y decía que ella ya veía venir todo el problema de la persecución a los judíos y todo, desde que hubo la quema del Parlamento en Alemania cuando recién había subido Hitler, pero no se había involucrado realmente en un grupo pues contra el nazismo y todo el nacionalsocialismo. Hasta que salió fue cuando ya realmente se empezó a involucrar más, porque se dio cuenta que no podía hacerse a un lado, ¿ok? De lo que estaba sucediendo en su país y de esta persecución. Y ya que estuvo allá, sí se involucró en algunos grupos de apoyo y ayuda a los que estaban huyendo, pero al final también el nacionalsocialismo y todo lo alcanzó en Francia y estuvo una temporada en un campo de concentración, logró huir y se fue a vivir a Estados Unidos, donde durante mucho tiempo no tuvo nacionalidad, o sea, ya no era alemana, pero no aceptaba ninguna otra nacionalidad y eso es algo muy interesante de ella, porque decía que ella no se vinculaba con una nacionalidad ni alemana, ni francesa, ni americana.
Esto lo hizo hasta muchos años después, en 1951, cuando acepta la nacionalidad norteamericana. Decía que ella era judía principalmente, ¿no? Más que una nacionalidad, porque estaba como decepcionada de la cuestión de los estados y de cómo manipulaban desde el punto de vista político a las personas, y incluso muchas de sus obras tienen que ver con esto, como por ejemplo, aquí la tengo, empezó a escribir Orígenes del totalitarismo, donde hace toda un análisis del nacionalsocialismo y del nacionalismo bolchevique y del totalitarismo y todo. Después escribió La condición humana, que es el que leímos una parte. Luego Ekman y la banalidad del mal, que ese también es un texto que deberíamos más adelante echarle un ojo, que es buenísimo. La crisis de la República, donde ella critica mucho la política de Estados Unidos también. Y al final de su vida, ella murió en 1975, tuvo como un regreso a la filosofía. Pero ella, y ahorita lo van a ver en ese pedacito, que son 7, 8 minutos, no les voy a pasar todo, ¿sí? Ella dice, es que yo no soy filósofa, yo hago teoría política, porque la filosofía busca otras cosas y mi objetivo es el análisis político, ¿no? Entonces, su vida es una vida interesante, la verdad. Sí tuvo alguna vez algún nuevo contacto con Martin Heidegger, pero ya más bien como de analizar sus textos o de alguna cuestión más profesional, pero parece ser que fue el gran amor de su vida, ¿eh? O sea, el que la marcó en algún momento, pues era muy joven, tenía como alrededor de 25 años cuando estuvo con él. Ese es el chisme filosófico. Siempre le digo así, es un chisme filosófico porque pues realmente pues ella estuvo con uno de los grandes de la filosofía, ¿no? Les voy a pasar el videito y luego me regreso y luego ya nos vamos al texto, ¿sale? Eso es para contextualizar. Además, quería presentarles este pequeño video, porque siempre me ha gustado ver cuando hay la oportunidad, como en este caso, de verla personalmente, aunque sea a través del video, es súper interesante ver sus gestos, sus movimientos y cómo ella también se expresa. Entonces, bueno, ahí voy. Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen, trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten, Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin sein wird. Ich halte sie für eine solche. Ja, also dagegen kann ich nichts machen. Aber ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Ich bitte darum. Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophin bin. Ich habe meiner Meinung nach
der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin. Aber ich würde dennoch gerne, ich bin sehr froh, dass wir auf diesen Punkt gekommen sind, ich würde dennoch gerne von Ihnen genauer wissen, wo Sie den Unterschied zwischen Ihrer Arbeit als Professorin für politische Theorie und der Philosophie über politische Fragen, wo Sie diesen Unterschied genau sehen. Wenn ich also an eine Reihe Ihrer Werke denke, etwa an die Vita Activa, dann möchte ich sie doch unter Philosophie rubrizieren dürfen, solange Sie mir nicht, worum ich Sie sehr bitte, den Unterschied, den Sie für sich ziehen, genauer definieren. Sehen Sie, der Unterschied liegt eigentlich in der Sache selbst. Der Ausdruck politische Philosophie, den ich vermeide, dieser Ausdruck ist außerordentlich vorbelastet durch die Tradition. Wenn ich über diese Dinge spreche, akademisch oder nicht akademisch, so erwähne ich immer, dass es zwischen Philosophie und Politik eine Spannung gibt, nämlich zwischen dem Menschen, insofern er ein philosophierendes, und dem Menschen, insofern er ein handelndes Wesen ist. Eine Spannung gibt, die es in diesem Sinne, sagen wir, bei Naturphilosophie nicht gibt. Der Philosoph steht der Natur gegenüber, eigentlich wie alle anderen Menschen auch. Wenn er darüber denkt, spricht er im Namen der ganzen Menschheit. Er steht nicht neutral der Politik gegenüber, seit Plato nicht. Oh ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt eine Reihe von einer Feindseligkeit gegen die Politik bei den allermeisten Philosophen, ganz wenige ausgenommen, Kant ist ausgenommen, die für diesen ganzen Komplex außerordentlich wichtig ist, weil es keine Personalgeschichte ist. Es liegt im Wesen der Sache selbst. Und Sie wollen an dieser Feindseligkeit gegenüber der Politik keinen Teil haben, weil Sie glauben, dass es Ihre Arbeit belasten würde? Ich will an der Feindseligkeit keinen Teil haben, das heißt, ich will Politik sehen mit von der Philosophie gewissermaßen ungetrübten Augen. Ich verstehe. Noch einmal auf die Emanzipationsfrage. Hat es dieses Problem für Sie gegeben? Ja, also das Problem als solches gibt es natürlich immer. Und ich bin eigentlich altmodisch gewesen. Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht stehen, wenn ich einmal so sagen darf. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, weibliche Qualitäten zu behalten. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Ich selber habe mich irgendwie mehr oder minder unbewusst, oder sagen wir besser mehr oder minder bewusst, danach gerichtet. Das Problem selber hat für mich persönlich keine Rolle gespielt. Sehen Sie, ich habe einfach gemacht, was ich gerne machen wollte. Ich habe mir nie überlegt, ob eine Frau das nur machen, dass das gewöhnlich Männer machen und jetzt macht es eine Frau oder so. Es hat mich eigentlich persönlich nicht berührt. Ich verstehe. Ihre Arbeiten, wir werden auf Einzelheiten sicherlich noch kommen, ist in wichtigen Teilen auf die Erkenntnis gerichtet, unter denen die Bedingungen zu erkennen, unter denen politisches Handeln und Verhalten zustande kommen. Wollen Sie mit diesen Arbeiten eine Wirkung auch in der Breite erzielen oder glauben Sie, dass eine solche Wirkung in der... Espero haberlos dejado un poco picados, porque toda la entrevista es buenísima, toca muchísimos temas muy interesantes, pero yo lo que quería era que ustedes la vieran hablando, la vieran expresándose, y también toca puntos importantes e interesantes como esta parte de la diferencia entre lo que es la filosofía y la teoría política, ¿sí? Porque tiene que ver con el texto que vamos a revisar ahorita, porque ella habla del actuar, no de la contemplación, si se fijan al final, pero nos vamos poco a poquito, ¿ok? Entonces ella lo que está queriendo hacer es teoría. Según su concepción, cada filósofo tiene una forma de expresarse y tiene una forma de presentar su propio trabajo y pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, les comparto.
Otra vez. Yo lo que hice del texto es sacar una buena parte del texto y subrayar o enfatizar los puntos que me parecen más interesantes a tratar. Pero sí me gustaría que mientras vamos leyéndolo, si gustan, ustedes me interrumpan en el momento que lo deseen para que podamos pues hacer comentarios o se los presento. No, si gustan, hacemos algunas pausas. ¿Ok? Y bueno, en la introducción del texto, ella nos habla de toda esta parte de cómo el hombre llega a la luna y empieza a tener avances en el área tecnológica, ¿sí? Cosas que se sentían como de ciencia ficción o se veían muy lejanas, y cuando el hombre llega a la luna, ¿no? O salen los primeros vuelos, dice, esto se hubiera recibido con absoluto júbilo de no haber sido por las incómodas circunstancias políticas y militares que concurrían en él. Por eso ella habla de hacer una teoría política, porque dice, pues al final siempre están involucrados los intereses que van por arriba de estos grandes logros, ¿no? Dice, no obstante, cosa bastante curiosa, dicho júbilo no era triunfal, no era orgullo o pavor ante el tremendo poder y dominio humano, lo que abrigaba el corazón del hombre que ahora, cuando levantaba la vista hacia el firmamento, contemplaba un objeto salido de sus manos, y la inmediata reacción expresada bajo el impulso del momento era el alivio ante el primer paso de la victoria del hombre sobre la prisión terrena. Sobre todo, como dicen, con estos avances científicos, acuérdense que en aquella época, mediados de finales de 1800 y todo 1900, pues todos estos avances tecnológicos fueron asombrándonos como seres humanos. Sobre todo esta frase, ¿no? Que dice, la humanidad no permanecerá atada para siempre a la tierra. Nos dimos cuenta de la posibilidad que teníamos de avanzar hacia otras dimensiones u otras alturas, ¿no? La escasamente respetada literatura, esto es lo que les decía de la ciencia ficción, pues ya se estaban alcanzando. Dice, desde hace algún tiempo los esfuerzos de numerosos científicos se están encaminando a producir vida también artificial. Ese es otro punto importante. A cortar el último lazo que sitúa al hombre entre los hijos de la naturaleza. El mismo deseo de escapar de la prisión de la tierra se manifiesta en el intento de crear vida en un tubo de ensayo, de mezclar plasma en un microscopio. Dice, y sospecho que dicho deseo de escapar de la condición humana subraya también la esperanza de prolongar la vida más allá del límite de los 100 años. Bueno, eso ya lo estamos viviendo ahora. Ella murió en 1970 y hoy al 2023, pues esto es algo muy claro para nosotros con toda la cuestión del transhumanismo, de los avances en la genética, en la bioética y en todas estas formas. Estamos queriendo sobrepasar nuestros propios límites desde el punto de vista de naturaleza, digamos. Dice, este hombre futuro que los científicos fabricaban antes de un siglo, según afirman, parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana, tal como se nos ha dado gratuito don que no procede de ninguna parte, materialmente hablando. Dice, no hay razón para dudar de nuestra capacidad. Eso es un hecho. Tenemos una capacidad intelectual que nos ha llevado hasta el momento en el que estamos hoy, ¿sí? Nuestra razón, nuestro intelecto, para lograr tal cambio. De la misma manera que tampoco existe para poner en duda nuestra actual capacidad de destruir toda la vida orgánica de la Tierra.
Y esas son las grandes perplejidades del hombre, que nos asombramos de nosotros, tanto hacia lo bueno, hacia lo que nos hace crecer, como hacia nuestra capacidad de autodestrucción, ¿no? Dice, y tal cuestión no puede decidirse por medios científicos solamente. Se trata de un problema político de primer orden. ¿Por qué? Porque el científico va a aportar lo que ella nos está queriendo presentar en su texto, pues sus conocimientos, el desarrollo, todo esto. Pero el que va a tomar decisiones de hacia dónde nos vamos dirigiendo, pues es el político, la gente que está en el poder. Por eso dice, la razón por la que puede ser prudente desconfiar del juicio político de los científicos no es fundamentalmente su falta de carácter, que no se negarán a desarrollar armas atómicas, o su ingenuidad, que no entendiera que una vez que sean desarrolladas dichas armas serían los últimos en ser consultados sobre su empleo, sino concretamente el hecho de que se mueven en un mundo donde el discurso ha perdido su poder. ¿Por qué? Porque estamos en manos de unos cuantos. Y ella ya lo estaba viendo desde que escribió su obra en 1958. Bueno, salió publicada en aquella época. Dice, y cualquier cosa que el hombre haga, sepa o experimente, solo tiene sentido en el grado en que puede expresarlo. Tal vez haya verdades más allá del discurso y tal vez sean de gran importancia para el hombre singular, es decir, para cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, para el hombre en cuanto no sea un ser político, pero los hombres en plural, o sea, los que caemos dentro de nuestra estructura política, digamos, siguiendo el texto, los que viven, se mueven y actúan en este mundo solo experimentan el significado debido a que se hablan y se sienten unos a otros mismos, es decir, la intersubjetividad y también esta necesidad de pertenecer, de adaptarse a una situación que está dada desde el punto de vista social. Lo voy a parar tantito y le sigo, porque me gustaría... Oh, ¿qué pasó? Me gustaría escucharlos un poco hasta aquí, si quieren aportar algo, decir algo, y luego me sigo. Dime, Alejandra. Sí, gracias. Pues básicamente, bueno, a mí Hannah Arendt me parece una autora muy valiosa, ¿no? Digamos que su formación es una de las formaciones más sólidas y lo triste es que no pueda decir su nombre sin decir que fue el amante de Heidegger, ¿no? Pero bueno, es parte de los escupitajos de la vida, supongo. Solo apuntar una idea, ¿no? Que creo que sí es una limitación del pensamiento o de la propuesta de Hannah Arendt, y es justamente su dimensión con respecto a lo político. Lo político para Hannah Arendt sí está ligada a una práctica de un puñado de gente, ¿no? Como esto que dices, ¿no? Somos dirigidos por un puñado de gente, ¿no? Esos políticos, y los políticos pues tienen unos tentáculos de largo alcance, ¿no? La ciencia, por ejemplo, este punto que ella destaca, no solo ella, pero finalmente lo destaca con mucha fuerza y con mucha claridad, ¿no? Como la ciencia dejó de ser neutra, ¿no? O más bien a la ciencia se le cayó la careta imaginaria con respecto a que era neutra. La ciencia nunca fue neutra, la ciencia siempre ha tenido amos muy claros y siempre ha sido una fiel vasalla de esos amos, ¿no? En ese sentido, los científicos para curarse en salud, pues lo que hacían era justamente negar sus filiaciones políticas y pretender que a partir de allí se manejaban en una cierta pureza, ¿no? O desde, vamos a decirlo, desde el alma bella de hegeliana, ¿no? O sea, aquí todo pasa, pero yo no estoy provocando nada, ¿no?
Creo que ese punto de crítica de Arendt es muy importante con respecto a la ciencia y a los científicos, pero creo que eso que sí logra con respecto a los científicos se queda corta en términos con respecto a los políticos, ¿no? Eh, lo político, o bueno, visto desde otro lugar, mi referente ahora es Castoriadis, ¿no? Lo político es una práctica de emancipación individual, ¿no? Castoriadis decía, lo que logra el proceso analítico en un sujeto es que ese sujeto que transita por las vicisitudes del análisis construya una dimensión mucho más autónoma de su propia existencia, ¿no? Que se convierta en un ser mucho más deliberante. Esto es capaz de pensar lo que piensa y capaz también de rectificar lo que piensa y capaz de actuar en la medida posible en cierta consecuencia, ¿no? Claro. Pero, y justo lo que va a destacar Castoriadis es que la política o lo político, creo que Castoriadis se la saca por ahí, ¿no? Castoriadis deja de importarle la política, ¿no? Y piensa eso como la politiquería, como estas prácticas de jalones de medias entre políticos en restaurantes bonitos, ¿no? Y lo político justamente como esa posición mucho más autonómica, ¿no? En términos subjetivos, en términos de sujeto, pero también en términos sociales, ¿no? Y ahí justamente la autonomía va contra todo régimen, digamos, autoritario. ¿Por qué? Porque la autonomía que Castoriadis dice que se logra en el análisis, y yo lo creo, es justamente no es vivir al margen de la ley, no es vivir sin ley, no es vivir por encima de la ley, es simplemente la capacidad deliberante de darse a sí mismo su propia ley, ¿no? Y esto es de ser radicalmente responsable. Entonces, Hannah Arendt parece que de alguna manera renuncia a esa responsabilidad acusando a los políticos. No sé si me explico. Como si los políticos, un poco desde esta perspectiva todavía platónica, muy, muy, muy de corte heideggeriano, ¿no? El gobernante filósofo de Platón, ¿no? Si el gobernante filósofo es bueno, la polis va a estar bien. Pues no, claro que no. El gobernante nunca va a ser bueno, ¿no? Entonces, el que la polis funcione tiene que ver con el ejercicio político de quienes la componemos, ¿no? Era el comentario que quería hacer, perdón. No tomo más tiempo. Yo creo, sobre lo que estás comentando, Alejandro, que en ella fue habiendo un desarrollo, porque este libro sobre la condición humana es de los primeros, y ella empieza a separarse, eso fue algo bueno, ¿no? De la teoría de Heidegger, pronto, o sea, su teoría se va deslindando en un tiempo más adelante de lo que fue el origen. Sin embargo, le quedan cosas como, vamos a analizar, y lo dijo ahí, ¿no? Vamos a analizar la cosa desde lo que es la cosa. Ah, pues eso es fenomenología de Husserl, ¿sí? Y ella, igual que Heidegger, igual que muchos otros, como, ¿cómo se llama? Hildeberg, ¿quién es otro? Reignac, la misma Edith Stein, que fueron alumnos de Husserl, y ella misma como seguidora de Heidegger, que fue alumno de Husserl también, no puede negar que es una fenomenóloga en su raíz, ¿no? Lo dijo y yo lo capté en 3 patadas porque ahí en la entrevista dice, vamos a analizar esto desde lo que es la cosa. Esta es fenomenóloga en alguna parte de su formación, pero sí se fue deslindando para irse a la cuestión política y sí fue llegando a algunas conclusiones en cuanto a la cuestión de la responsabilidad del pensamiento,
de lo que tú nos está, de lo que uno hace como un sujeto político desde el punto de vista individual, y lo empieza a profundizar en el texto que les digo de la banalidad del mal, porque cuando se encuentra con Eichmann y lo empieza a escuchar en cómo se defendía, diciendo pues que él solo seguía órdenes, que él no era responsable de las decisiones que había tomado en cuanto a la logística para los campos de concentración y todo eso, que de eso se trata ese texto. Ella se da cuenta de esto y dice, es que el hombre sí es responsable. ¿Cuál es el principal problema? No pensar. O sea, cuando el hombre renuncia al pensamiento y al autoconocimiento, pues caes en estas cuestiones pues que son muy malas, que pueden llevar a cualquier hombre a cometer actos terroríficos de su experiencia. Pero en sus inicios, en este texto, todavía hay una gran influencia del origen, que fue su vivencia de la Segunda Guerra Mundial, su rechazo al nacionalsocialismo, a los bolcheviques, a toda esta situación. Incluso tiene algunas frases interesantes como, por ejemplo, dice, aquí apuntar una. Ya se me perdió, pero ahorita la encuentro. Esto les va a ver cómo lo ven. Dice, para ella los nacionalismos son patologías políticas, dice, ¿no? Enfermedades asociadas al psiquismo y por lo tanto son locuras políticas. Así los definen algunos de sus textos, ¿no? Hablando de una situación así como de, esas son cuestiones que nos sacan totalmente. Sale, Alejandro. Dinos. Sí, sí, perdón, bueno, justo esa cita, ¿no? De la enfermedad de los nacionalismos. Creo que es importante, otra vez, otro referente, ¿no? Foucault, porque justo en esta elaboración de toda la, pues de cómo la civilización occidental se va a la mierda, pues en la Segunda Guerra Mundial, o de cómo se da, o de cómo es evidente la mierda que es la civilización occidental. Muchos filósofos, pensadores, políticos, pues se la estaban curando también, planteando que el problema y la patología y la enfermedad había sido el nacionalsocialismo alemán, ¿no? O por decir, por ponerle apellidos, ¿no? Pero, pero como si el problema no fuera Occidente, ¿no? Como si el problema no fuera el capitalismo occidental, sino que quedaba allí localizado. O sea, todo Occidente está bien, nada más se enfermó Alemania, o nada más se enferman cuando se radicalizan sus nacionalismos, ¿no? Creo que eso es delicado, porque el problema no es el nacionalismo, el problema está en el mismo Estado-nación, ¿sí? Claro, Foucault claro. lo que va a decir puntualmente es lo que hizo el nacionalsocialismo alemán fue anticipar el destino de toda nación, ¿no? O sea, eso que se vio es el destino de Occidente, ¿no? Y creo que está clarísimo. O sea, en términos de pues, lo que pasa ahora, en Palestina, ¿no? O sea, el nacionalsocialismo alemán realmente pues parece ingenuo en comparación a lo que hacen estos sionistas, ¿no? Con sus primos los palestinos, ¿no? Creo que es un punto importante que ubicar, o ya las
versiones tropicalizadas de eso, ¿no? La región 4, El Salvador, los bolsoneros, todos dictadorcitos blandos de América Latina, ¿no? O sea, justamente cada que se apela a esa nación, se apela o se convoca o se invoca esa locura, ¿no? Sí. Por eso cuando vienen cifras como hagamos América grande otra vez o de acá, como se digan cuestiones también, pues un poco ponen la piel de gallina, ¿no? Pero justo, creo que plantearlo como los nacionalismos es pretender que el problema puede aislarse, ¿no? El problema está en un lugar distinto de donde realmente está, ¿no? El problema está en el Estado-Nación y la estructura racista que es inherente al Estado-Nación. Así es. De hecho, yo creo que sería bueno que siguieras escuchando luego la entrevista esta, porque más adelante ella habla de una temporada en la que se va, pues cuando va a lo del juicio de Eichmann, ella hace una propuesta. Su vida y su pensamiento es interesante, te digo que va evolucionando, ¿no? Hace una propuesta porque dice, es que hacer el Estado de Israel es un error. Dijo, lo que se debería de hacer es que este sea un territorio que sea un 50% o sea un poco un ideal, ¿no? Pues que sea manejado por los palestinos y por los israelitas. Obviamente nadie la escuchó, ¿verdad? Pero ella estaba viendo esa parte de la dominación también en su propio pueblo, digamos, gente. Y más adelante, cuando ya escribe el texto de la banalidad del mal y todo esto, bueno, pues se la querían comer los judíos, ¿no? Dicen, ¿qué estás tú defendiendo a Eichmann? Y dice, claro que no. Lo que yo estoy diciendo es que él no aceptó su responsabilidad, uno, y la otra que es un crimen contra la humanidad. Y le preguntan, ¿no es un crimen contra los judíos? Dice, no, es un crimen contra la humanidad. Los judíos también entramos dentro de la humanidad y hay que reconocer esta parte. Sí, o sea, es bien interesante cómo ella va cambiando y ahí coincido contigo. O sea, esto es algo que tiene que ver con el Estado, con el poder, independientemente de quien esté arriba o abajo, y es una como clarificación de lo que está sucediendo y sucede todo el tiempo en diferentes estados y naciones del mundo. Pero bueno, claro, a ella sí, le gustaba. Creo que por ahí va, sí. No interrumpo más, perdón. Sí, pero bueno, es el desarrollo de su pensamiento y este es como muy al principio todavía. La condición humana es como de sus primeros textos, pero es uno de sus textos más importantes también. Les voy a seguir compartiendo, ¿ok? Y luego lo vuelvo a parar para que sigamos la discusión. Y vamos por aquí. Dice, más próximos y quizás igualmente decisivo es el hecho no menos amenazador, el advenimiento de la automatización que probablemente en pocas décadas vaciará las fábricas y liberará a la humanidad de su más antigua y natural carga, la del trabajo y la servidumbre. Dice, el deseo de liberarse de la fatiga y molestia no es moderna, sino antigua. O sea, esto es algo que siempre se había querido. Parece como si el progreso científico y el desarrollo técnico solo hubieran sacado partido para lograr algo que fue un sueño de otros tiempos. Sin embargo, esto es únicamente en apariencia. La edad moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. Y me sigo hasta lo que está en negritas. Dentro de esta sociedad, que es igualitaria,
porque esa es la manera de hacer que los hombres vivan juntos. No quedan clases, ninguna aristocracia de naturaleza política o espiritual, a partir de la que pudiera iniciarse de nuevo una restauración de las otras capacidades del hombre. Entonces, ella propone una reconsideración de la condición humana, algo importante de meditar, que no tenga que ver tanto con el pensamiento o con la capacidad de pensar del hombre, porque finalmente es una capacidad ya reconocida por todos, sino más bien de la acción. Dice, en efecto, lo que hacemos es el tema central. Se refiere solo a las más elementales articulaciones de la condición humana, con esas actividades que tradicionalmente, así como según la opinión corriente, se encuentran al alcance de todo ser humano. Por esta y otras razones, la más elevada y quizás más pura actividad de la que es capaz el hombre, la de pensar, se omite de las presentes consideraciones. Así pues, y de manera sistemática, su libro se va a limitar a discutir sobre la labor, el trabajo y la acción. Y creo que aquí acaba su introducción. No sé si a este respecto tengan algo que comentar sobre el trabajo. Porque al final todos hemos querido y soñado con no trabajar. Yo, bueno, de que nuestro trabajo no nos agote, digamos, o que lo hagamos por el puro placer. Y eso, pues, es algo interesante y que hay que buscar. Sin embargo, ahora sí que trabajaremos con el sudor de nuestra frente. Y aunque no sea placentero y gustoso, pues al final el trabajo es trabajo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, pero los supersónicos, ¿no? ¿Alguien vio los supersónicos alguna vez en su vida? ¿No? Bueno, era esta sociedad utópica donde todo era automático, todos los carros volaban y todo. Y la mamá de los supersónicos salía, Alejandro sí lo vio, ¿verdad? Salía en uno de los episodios, ¿no? Y decía, es que estoy tan cansada, hice el quehacer todo el día, me duele el dedo. Porque todo lo que tenía que hacer era apretar, que se aspire, que se limpien los trastes, que Robotina, la robot que era la que hacía el quehacer, saque la basura, y entonces salía con el dedito así, ¿no? Estoy cansadísima, trabajé todo el día, nada más apretando botoncitos. O sea, eso ha sido un sueño de todos, ¿no? Pero al final ella dice, bueno, y si le quitas, al final vivimos en una sociedad de trabajo, todos trabajamos de alguna manera u otra. ¿Qué pasaría si nos quitan esto que es el trabajo? De eso está diciendo ahorita, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo al respecto o me sigo. Dime, Felipe. Sí, hola a todos. Antes que nada, una disculpa por la demora, ¿no? Pero aquí estamos. Bueno, antes justo de comentar este tema, hace poco justo escuché el lema de la nueva campaña de Trump, ¿no? Que ahorita Alejandro lo mencionó, ¿no? De Make America Great Again. Y ahora es básicamente el mismo, pero le agregaron un for us. Es Make America Great Again, Great Again for us. O for us again. Una cosa así, que es como, bueno, o sea, para empezar, ¿no? Cuánta creatividad. Y la segunda, pues, nuevamente, pues, viene como recargado, por así decirlo, ¿no? Porque ese for us, pues, siempre pues, hace alusión a ese otro, ¿no? Y pues que pues, está completamente abierto, ¿no? A cualquiera que entre en la categoría de ese otro, ¿no? No sé. Y sobre este tema, sí, también como la parte de qué tipo de trabajo, ¿no? Porque en ese momento seguía habiendo, pues, vaya, no había tantos trabajos
intelectuales, por así decirlo, ¿no? En el cual no se necesitara meter el cuerpo, como hoy en día, donde al contrario, hoy parece que es mucho más difícil encontrar trabajos que ameriten, vaya, incluso salir de la misma casa. Cada vez hay menos acción y también eso se va resintiendo. ¿No? Se conoce mucho eso como ¿no? Y se invita, ¿no? Como haz ejercicio para desestresarte, ¿no? Porque el ejercicio, destense, como todo eso, pero también antes las acciones y los trabajos que realizábamos justamente requerían una acción, requerían involucrarse físicamente en ellos. Y también eso no solo es una retroalimentación para, pues vaya, para el cuerpo, Ya. Bueno, continuamos pues. Ahorita debe regresar, ¿no? Vamos a la primera, unidad o el primer capítulo, digamos, del libro, ya habiendo visto la introducción. Dice, ella distingue entonces 3 actividades fundamentales, ¿no? De la vida activa, como ella le llama. La primera es la labor, que es la vida misma, el proceso biológico de vivir, el metabolismo, el desarrollo, el crecimiento, toda esta cuestión. La segunda actividad es el trabajo, que ella lo conoce como la mundaneidad. También dice, es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no esté inmerso en el ciclo vital. El trabajo proporciona algo artificial. Es decir, es aquello que nosotros hacemos, como puede ser lo que estudiamos, las clases que damos o recibimos, el sacar fotografías como Charlie, el dar el análisis a una persona, o sea, todo lo que hacemos, eso es el trabajo. Y la acción, dice, es la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosa o materia y corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. Es decir, eso que nos afecta a todos por los actos que nosotros vamos realizando. Dice, la pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Y esta parte se me hace bien interesante porque reconoce estas dos situaciones en las que el hombre vive, ¿no? Que es, yo soy un ser único, irrepetible, irreemplazable, nadie es igual que yo, nunca lo habrá, pero al mismo tiempo soy igual que todos porque comparto la humanidad, ¿sí? O sea, tengo necesidades físicas, tengo un cuerpo, tengo sueños, soy creativo en algún grado o en el otro, tengo inteligencias, tengo capacidad de amar, de odiar, de todas estas situaciones. Bueno, eso lo compartimos como humanos y al mismo tiempo cada uno es diferente. Y eso es lo que para Hannah Arendt es, ¿dónde está? Me perdí. La acción. Es cuando todo entra en acción y reconocemos esa pluralidad entre que somos iguales y al mismo tiempo somos diferentes. Y sus correspondientes condiciones están íntimamente relacionadas con la condición más general de la existencia humana. El nacimiento, la muerte, la natalidad, la mortalidad. Dice, la labor no solo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de la especie. Sería lo más primitivo en este texto de Hannah Arendt. El trabajo y su producto artificial hecho por el hombre concede una medida de permanencia y durabilidad
a la futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del tiempo humano, es decir, lo que hacemos y que podemos dejar como un legado, por ejemplo. Y la acción, hasta donde se compromete en establecer y preservar los cuerpos políticos, crea el trabajo, así como la acción, están también enraizados en la natalidad. Esta parte es interesante. Cuando pongo 3 puntitos es que ya, ahí hay algo del texto que no está puesto, ¿no? Dice, el nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar, de hacer algo diferente. En este sentido, de iniciativa, un elemento de acción y por lo tanto de natalidad es inherente a todas las actividades humanas, más aún ya que la acción es la actividad política por excelencia. La natalidad y no la mortalidad puede ser la categoría central del pensamiento político. Lo voy a dejar de compartir por si alguien quiere hablar o decir algo. ¿Dónde está? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esa parte del texto? Sobre cómo es tan importante la natalidad de crear algo nuevo, de hacer algo diferente. Puesto que todos somos distintos, también al llegar nuevas personas, ¿sí? Por eso es importante para ella esta parte de la natalidad, al llegar nuevas personas, se renueva el mundo, la visión política, todas estas situaciones. Dice, los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia. Y esta parte también es importante porque tiene que ver con lo que nosotros peleamos tanto, que es la libertad, ¿no? Dice, el mundo en el que la vida activa se consume está formado de cosas producidas por las actividades humanas, pero las cosas que deben su existencia exclusivamente a los hombres condicionan de manera constante a sus productores humanos. Además de las condiciones bajo las que se da la vida del hombre en la tierra y en parte fuera de ella. Los hombres crean de continuo sus propias y autoproducidas condiciones que no obstante su origen poseen el mismo poder condicionante que las cosas naturales. Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. De ahí que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre seres condicionados. Y esto también es bien interesante porque hablando de lo que ella nos estaba diciendo, de que nosotros los hombres, ay, ¿por qué no lo puedo hacer chiquita? Para ver los demás, aquí. De que nosotros los hombres, pues tenemos la posibilidad quizás hasta de ir al espacio exterior, o que con lo que ella inicia, ¿no? O que podríamos, modificar nuestra estructura genética, humana o lo que sea, al final seguiríamos teniendo limitantes porque dependeríamos de lo que nosotros mismos hacemos. O sea, no estaríamos modificando la esencia de lo que es el hombre, que dentro de lo que él es hay esa paradoja de algo que ya está, ¿sí?, hecho en su estructura, y salirse de eso para ser libre. O sea, el condicionamiento existe porque existe la libertad, por supuesto, pero nosotros tendemos a condicionarnos, ¿sí? Y no importaría que tan avanzada fuera la cuestión tecnológica, yo pienso, estoy como tratando de analizar lo que ella está diciendo, no importa qué tan avanzada fuera nuestra tecnología, nuestra naturaleza humana nos condicionaría también a esa tecnología. ¿Sí me voy explicando o
o estoy aquí como que debrayando, ¿sí? No sé si lo estaban captando de esa misma manera o tendrían algo diferente que decir. Dime, Alejandro. Pues sí, creo que más bien, sí, por ahí, ¿no? O sea, en términos de las implicaciones que tiene, ¿no? Esta cuestión del condicionamiento, el punto es que nos condiciona, porque por mucho tiempo se ha mantenido una ilusión en términos de la ciencia, ¿no? Y bueno, ahora particularmente el último refinamiento de la ingenuidad es la neurociencia, ¿no? O las ciencias neurocognitivas que les gusta decirse, como si a partir de esos avances la condición humana pudiera ser salvada, ¿no? O sea, solamente nos falta la tecnología para salvarnos o para superarnos. Y justamente creo que lo que Arendt reconoce en función de su historia principalmente es que el ser humano está, lo voy a decir terrible, ¿no? Está perdido a su propia condición, ¿no? O está condenado a su propia condición de manera que no hay, digamos, forma de salir de ahí, ¿no? O no, o la forma de salir de ahí no es a partir de la tecnología, ¿no? O sea, digo, llevando agua a mi molino, ¿no? O sea, la cuestión acá, o lo que, vamos, no hay forma de que ningún refinamiento, ningún avance, ¿no? Nos lleve más allá de la pulsión o nos libere de la pulsión, en todo caso, ¿no? O sea, no hay forma no hay forma de alcanzar esa bondad, ¿no? Porque esa, voy a decirlo así también, maldad pulsional, de alguna manera, es constituyente o nos es constituyente como sujetos. Creo que al menos yo, a partir de lo que vas como desarrollando, yo lo entendería por ahí. Así es, formaría parte de lo que ella llama pues la condición del hombre. O sea, podemos avanzar mucho, pero hay algo en el hombre que permanece. Es eso, ¿no? Creo que sí, va Charlie. por ahí. Sí. Charlie. Gracias. A mí, ahorita con esto que comentan, me vino a la mente el texto de Totem y Tabú. Y en específico esta parte como en relación a la horda primitiva y como esta situación perpetua, por así decirlo, de revolución. Es decir, al momento en el que, bueno, se forma una sociedad, hay una intención de un cambio y se hace en el grupo, pues el grupo se organiza, como que se trabaja hacia ese cambio en un anhelo de que justamente haya como una circunstancia final, digamos, o un objetivo, como un punto estático en el que la problemática va a estar resuelta, pero la problemática no como una cuestión particular, sino como esta cuestión general, como esta cuestión del sufrimiento, de la incomodidad, del cansancio, de pues la falta. Pero me quedo pensando también en estos dispositivos, no sé si llamarles así como dispositivos culturales, por así decirlo, que apelan justamente a intentar o como que presentan esa promesa, digamos, como de esta innovación tecnológica que va a dar solución a un problema fundamental. Cuando me parece que al reflexionar esa parte un poquito más, como a mayor profundidad, lo que está apelando es una cuestión tanática, finalmente, una cuestión como de un fin, de que deje de haber ese movimiento, de que deje de haber como esa incomodidad, que por lo demás, pues, es algo inherente a la vida. Esta parte del cambio, esta parte... Me gustó el ejemplo que pusiste de los supersónicos, porque a propósito de eso,
a nosotros nos podría parecer, pues, bueno, y bueno, es un ejemplo absurdo, ¿no? Esta cuestión de que uno se canse de los botones, de que ese sea el trabajo y que eso resulte cansado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, me parece un buen ejemplo en cuanto a que más allá del referente con la actividad, y obviamente se compara con una actividad física extenuante, obviamente eso pues va a ser algo absurdo. Sin embargo, aquí el punto es resaltar esta cuestión del sentido y esta cuestión del encuadre en el que se realiza una tarea dada. A mí, de las líneas que más me marcaron en la lectura, estaba esta parte de la importancia justamente de darle, como de darle un sentido a la tarea, darle un sentido a la actividad, Ujú, en cuanto a que es en esa medida en la que un sujeto, digamos, es capaz de apropiarse de ese sentido, bueno, quizás no sea capaz de apropiarse, pero de también, como lo que mencionaba Alejandro, esta cuestión de posicionarse autónomamente, hacer un posicionamiento, una trinchera sobre lo que está haciendo, pues no se va a dejar de sufrir, pero sí cambia como esta condición extenuante, ujú, como que se hace algo. Y es lo que ujú, me quedo, que este cambio, estas revoluciones siempre van a estar ahí. Creo que justamente en estas, como en estas psicologías tajantes, como muy, em, que buscan dar una respuesta clara, específica, pues se tiende hacia una cuestión totalitaria y que al final eso da calma, da esta sensación de aparente solución a un problema, pero en realidad, pues no, no es ninguna solución. Me llama la atención en esa parte también lo que mencionaban sobre el destino como esta cuestión del nazismo, de la ideología supremacista como el destino de varios posicionamientos occidentales. Creo que también eso en la disciplina, en las diversas disciplinas, es algo que también se refleja constantemente. Me ujú. quedo pensando en el papel de la diferencia, como, bueno, Yo creo, Charlie, que lo que tú estás diciendo de esta parte de darle un sentido personal a las situaciones, hacia allá vamos, ¿no? Porque si queremos encontrarle, que es también algo de lo que Alejandro nos estaba diciendo hace rato, si queremos que sea el Estado o la cuestión política o la cuestión nacionalista la que le dé el sentido a mi vida, pues estoy perdido. O sea, realmente, tiene que haber esta autorreflexión y esta capacidad de darle el propio sentido, porque estos cambios ya están. Ella veía venir algunos cambios que sí se han ido dando y que han sido muy importantes y que ahora ya estamos viviendo, o sea, estamos viviendo el futuro, lo que ella veía como un futuro y más, porque, por ejemplo, ahora con toda esta nueva tecnología muy reciente del ChatGPT y todas estas cosas, pues nos puede sobrecoger o sea, nos podemos sentir como abrumados por algo que nos podría sobrepasar. Y sin embargo, tenemos que utilizar esas nuevas tecnologías y ver que nos funcionen a favor. Y nosotros, pero desde lo individual, ¿no? Darles el sentido, porque, por ejemplo, a mí en mi actividad como docente, ¿no? En la universidad, de repente a todo el mundo le dio miedo, dicen, no, pues ahora ya los muchachos no van a hacer nada, van a pedir sus ensayos, van a hacer las cosas, y nosotros qué, no, pues ahora demos un giro, ¿sí? Vamos a utilizarlo, pero entonces hagamos trabajo de pensamiento crítico, ¿no? Para poder hacer cuestiones de reflexión, a pesar de que me lleven un ensayo, bueno, de esto que está aquí, ¿qué me puedes platicar tú? O sea, y ahora hagamos una actividad de pensamiento. Entonces, tenemos que darle el sentido
pero no todo el mundo lo hace. El problema es que el porcentaje de personas que realmente utilizan su pensamiento crítico a nivel mundial, yo creo que es menos de un 5%. ¿Sí? O sea, y eso es un peligro. Contacto vía, levantó la mano. ¿Eres tú, no, Charlie? Sí, sí, creo que soy yo. Uh-huh. Bueno, también sobre esta parte me parece, esto de la inteligencia artificial me parece algo apasionante en cuanto a que justamente está como marcando muchas áreas, pues está como señalando varios espacios que a los cuales pues este aproximamiento como cientificista a las instituciones se queda corto. Es decir, ¿qué chiste tiene justo un ensayo si no sé si el alumno lo está generando? Son cuestiones muy interesantes y, como mencionas, problemáticas contemporáneas que pues van a exigir una nueva aproximación. Y también, ya para como cerrar mi participación, quería enfatizar una cita del texto que también me impactó muchísimo. En cuanto a que la acción bueno, en el que se menciona al inicio del capítulo 1, cuando habla sobre estos 3 elementos de actividades fundamentales, que se plantea la acción como condición para el recuerdo. Esa parte en específico me parece importantísima, como esta cuestión del recuerdo y el papel que tiene como un elemento o como un testigo, digamos, en esta intersubjetividad, como en esta parte que no se maneja ni en lo natural, digamos, pero tampoco en lo artificial. Eso a mí me dejó como pensando muchas cosas y ahí ando pensando algunas lecturas para también como ahondar un poquito más. Sí, suena interesante, sobre todo desde el punto de vista del psicoanálisis, porque todas esas vivencias que luego se pueden quedar ahora sí que en el inconsciente o el preconsciente y todas esas áreas, pueden estar también ancladas con esto que están mencionando del movimiento, ¿no? Como decir, bueno, me acuerdo cómo bailaba, o no es como, tal vez no lo recuerdes, pero la sensación de bailar o la sensación del aire que te está dando cuando vas andando en bicicleta y que te genera alguna situación placentera en la niñez, eso es muy interesante. A ver, Felipe nos dice, ¿qué nos dices, Felipe? De Bion, ¿no? Nos dice, estaría genial aproximarnos a esta problemática desde Bion en su texto Aprender de la experiencia. A lo mejor luego podríamos ahondar en eso. No sé si ustedes lo quieran platicar porque Felipe no puede hablar, ¿verdad? Está incomunicado. Bueno, pero puedes escribir, Felipe, lo que quieras. Podría intentar decirlo hablando, Ok. no prendiendo la cámara. A ver si Ok. me dura, ¿no? Es muy rápido. Es que justo Bion habla sobre los pensamientos vacíos, de que no porque tengamos pensamientos significa que estemos pensando en sí, que el pensamiento es algo que viene después de los pensamientos, por así decirlo, digerirlos, ¿no? Entonces, cuando no nos queremos aproximar a situaciones dolorosas, lo voy a resumir mucho, ¿no? Por el tiempo y porque estamos bañando a Leo. Bueno, ahorita lo intento otra vez. Una disculpa. Ahorita me vuelvo a conectar. Ok. Ok. Está complicado ahorita el asunto. Pero bueno. Sí, Charlie. Yo creo que esta parte es importante, la del movimiento, como un generador de recuerdos, ¿no? La acción, propiamente, diría en palabras de Hannah Arendt, ¿no?
¿Quieren que siga con el texto? Vamos siguiendo con el texto para poder, Dice, para evitar el malentendido, la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana. Eso es importante que lo aclare, ¿eh? Y la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituyen nada semejante a la naturaleza humana. A la naturaleza humana de la que hablan los filósofos, ¿sí? De esta esencia que nos hace ser persona humana, digamos. A eso se refiere con naturaleza. Nuestra inteligencia, voluntad, memoria, todas esas partes. Ella habla de la condición humana como esta capacidad de acción, ¿sí? Dice, el cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería la emigración de los hombres desde la Tierra hasta otro planeta. Tal acontecimiento, ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir bajo condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes a las que le ofrece la Tierra. El único juicio que podemos hacer con respecto a su naturaleza es que continuarían siendo seres condicionados, si bien su condición sería en gran parte autofabricada, que es lo que estábamos platicando hace ratito con Alejandro, Charlie y John, ¿vale? Y se resulta entonces muy importante que nosotros, que podemos saber, definir la esencia naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Es decir, vernos, ¿sí? Saber de qué estamos hechos. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con otras palabras, si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla. Y el primer requisito sería que hablara sobre un quién, como si fuera un qué. O sea, para podernos analizar, tendríamos que ponernos desde la postura de un qué o una cosa para poder desmenuzarlo, ¿sí? Dice, la perplejidad radica en que los modos de la cognición humana aplicable a cosas con cualidades naturales, incluyendo a nosotros mismos, en el limitado grado en que somos especímenes de la especie más desarrollada de la vida orgánica, falla cuando planteamos la siguiente pregunta: ¿y quiénes somos? Y ese punto es importante, porque esto es justo lo que estábamos platicando hace rato, Charlie. Tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Y quién soy? ¿A dónde voy? Eso es filosofía, ¿sale? A esto se debe que los intentos de definir la naturaleza humana terminan casi invariablemente en la creación de una deidad, es decir, en el Dios de los filósofos que desde Platón se ha revelado tras estudios más atentos como una especie de idea platónica del hombre, es decir, desde una idea perfecta, digamos. Esa es la idea platónica del hombre, la perfección del hombre que en la sombra no se ve, ¿sale? Claro está que desenmascarar tales conceptos filosóficos de lo divino como conceptualizaciones de las capacidades y cualidades humanas no supone una demostración, ni siquiera un argumento de la no existencia de Dios. O sea, a ella no le está importando si existe o no, pero de todas maneras toca el tema porque sería su forma de explicar lo que es la naturaleza humana. Dice, pero el hecho de que los intentos de definir la naturaleza del hombre lleven tan fácilmente a una idea que de manera definitiva no suena como superhumana y por lo tanto se identifique con lo divino, arroja sospechas sobre el mismo concepto de naturaleza humana. Por otra parte, las condiciones de la existencia humana, la propia vida, natalidad y mortalidad, mundanidad, pluralidad y la tierra, nunca pueden explicar lo que somos o responden a la pregunta de quiénes somos, por la sencilla razón de que jamás nos condicionan absolutamente. Esta ha sido desde siempre la opinión de la filosofía, a diferencia de las ciencias como la antropología, la psicología y la biología, que también se preocupan del hombre. Pero en la actualidad,
casi cabe decir que hemos demostrado, incluso científicamente, que si bien vivimos ahora y probablemente seguiremos viviendo bajo las condiciones terrenas, no somos simples criaturas sujetas a la tierra. Me salgo otro ratito. Ya vamos a la última parte, que es corta. No sé si tengan algo que decir sobre toda esta parte. Alguien tenga algo que decirnos, ¿no? Porque aquí ella está diciéndonos que hablar de naturaleza humana, que es algo con lo que hemos platicado bastantes veces, Alejandro y yo, en otras ocasiones, en la filosofía, pues es salirte del encuadre científico, incluso del mismo psicoanálisis, ¿no? O sea, porque te tendrías que remontar a una parte creadora, digamos. Entonces, que hay que bajarle 2 rayitas, nos está diciendo, por eso hablaremos de la condición humana y de la actividad del hombre, ¿sí? Y sin embargo, dice ella, eso no va a explicar quién soy. Tampoco va a poder determinar que aunque soy un ser condicionado con la capacidad de ir al planeta rojo hasta el fin de la galaxia o al planeta X hasta el fin de la galaxia, voy a dejar de ser una persona humana con condicionamientos, ¿sí? Eso está dado. Y sin embargo, el hombre no está 100% condicionado, porque con su libertad puede romper algunos de estos condicionamientos para crear, para soñar, para hacer otras cosas. Y eso responde más bien a esa pregunta de quién soy y de mi propia autodeterminación para decidir ir al planeta X, o mejor aquí me quedo en la Tierra porque pues ya es un lugar conocido. Sí, o sea, yo puedo decidir. Y eso es mi propia autodeterminación y mi propia libertad, ¿sí? Yo puedo decidir usar el ChatGPT o no y ejercitar mi cerebro, aunque tenga todo. Y esa es mi propia libertad. Y eso va a ir respondiéndose y son las decisiones que yo podría tomar con una autodeterminación que responden al quién soy y hacia dónde me quiero dirigir, ¿sí? Y me voy a adelantar porque para que ya ustedes platiquen más, porque luego ella misma dice en las siguientes partes que es que me voy a ir hasta el final y si alguien quiere que nos regresemos a alguna otra cuestión, pero a mí el final del capítulo 2 me gusta mucho porque dice, hay un conflicto entonces entre el filósofo y la polis. Me voy al final, que es lo que más me gustó. Y no está tan lejos, aquí. Dice, los varios modos de compromiso activo en las cosas de este mundo, por un lado, y el pensamiento puro que culmina en la contemplación, por el otro, corresponden a 2 preocupaciones humanas totalmente distintas. Ha sido manifiesto desde que los hombres los hombres de pensamiento y los hombres de acción empezaron a tomar diferentes sendas, ¿sí? Eso quiere decir que en nosotros están las 2 cosas, ¿sí? Tanto la parte de la vida activa, ¿sí? Que es lo que se puede medir, lo que se puede dirigir, la labor, el trabajo, la acción, todas estas cuestiones que uno va dirigiendo y son observables y que además pueden ser manipuladas desde la parte política y cuestiones de este tipo, pero hay otra parte que le corresponde a la filosofía, diría Hannah Arendt en su texto, que tiene que ver con la contemplación, pero ambas son áreas del pensamiento diferentes por donde queremos caminar, o las podemos compaginar e ir caminando en ambas direcciones, calculando la parte activa de trabajo, de cuestión social, de relación social, y además teniendo una vida contemplativa,
digamos, desde esta perspectiva filosófica, ¿sí? Donde nos detengamos a responder preguntas que tienen que ver con el sentido. Y yo creo que en el psicoanálisis, ahorita ustedes me dirán, detenerse a pensar y a encontrar lo que da origen, las pulsiones, las emociones, todas estas cuestiones que están en el ello, pues es un descubrir desde el punto de vista científico, digamos, aunque tampoco sea una ciencia totalmente, ¿sí? Pero sí tiene un proceso, ¿sí? Científico atrás y una técnica y un caminar, ¿no? Y un análisis, o sea, hay todo esto, pero que puede ir de la mano con el sujeto en la contemplación, que incluso se ve en el diván, ¿no? Cuando el analizado o el analizante se acuesta ahí y empieza a hablar, entonces, ¿qué está respondiendo? Pues sus preguntas sobre el quién soy, sobre el a dónde voy, por qué estoy aquí, desde dónde estoy caminando y todo. Entonces, yo creo que la contemplación filosófica entra en ese pedacito, ¿sí? El análisis activo, digamos, desde el punto de vista de Hannah Arendt, entraría en pues, todo lo que es el trabajo del analista, ¿sí? Que va dando un seguimiento, pero el interior del analizante tiene que ver con esa contemplación. Y al final son caminos paralelos. Bueno, esa es mi visión. No sé ustedes cómo lo vean de acuerdo a estos dos primeros capítulos del texto de Hannah Arendt. Gracias, Alejandro. Adelante. Sí, gracias, Elizabeth. Gracias por la exposición. Yo, como analista, tengo problemas con la contemplación, ¿no? Porque justamente es curioso, ¿no? Mis estudiantes siempre reclaman, a mí nunca, pero siempre dicen que mis clases parecen de todo menos de psicología, ¿no? Que parezco filósofo, mis clases parecen de filosofía. Y no, yo no soy filósofo, de hecho, tendría que decir que tengo muchos problemas con la filosofía. Me gustan 3 filósofos, ¿no? 3 filósofos y los demás son comentaristas, pero nada más me gustan 3 filósofos realmente, ¿no? Pero con al margen de eso, justamente la cuestión, me da problema la cuestión de la contemplación, porque la contemplación implica en términos generales, o en términos, voy a plantearlo así, en términos occidentales, una renuncia a la acción o un efecto, digamos, autocomplaciente, ¿no? Una característica de la neurosis, y en la neurosis, no hablo de la neurosis como desde una perspectiva patológica, sino desde una condición estructural, ¿no? La neurosis se caracteriza en buena medida por sobrepensar las cosas, por pensar de más. Creo que la neurosis tiene que ver, o dicho de otra manera, eh, es un efecto de contemplación o de sobrecontemplación, ¿no? Entonces, por ahí también se replantean las preguntas, ¿no? O sea, esta pregunta de quién soy, yo no sé si sea una pregunta importante en el análisis. No digo que no se presente, no sé si sea importante, porque justamente el análisis lo que va a provocar es la desmentida a propósito de quién soy, ¿no? O sea, que no importa quién soy, porque no sé quién soy. Y voy a poder vivir con eso, voy a poder vivir sin saber, sin necesidad de saber quién soy, en la medida que pues lleve a cabo ciertas acciones, ¿no? De ahí también escuchando me vino a la mente un fragmento de un texto también de Foucault, se llama El sujeto y el poder,
Dice, estamos en un momento en el que lo importante no es saber lo que soy, sino rechazar lo que soy, ¿no? Y creo que eso sí es un proceso más, o que eso de rechazar lo que soy sí responde más a un proceso analítico, ¿no? O sea, yo llego al diván, yo llego al diván de mi analista, ¿no? Con una idea de lo que soy, como todos los analizantes que realmente transitan por un diván, llegan justamente con la idea de lo que son, ¿no? Y el trabajo analítico, y ahí no digo que es el trabajo del analista, digo que es el trabajo analítico o el efecto analítico, el efecto del proceso, al margen del analista, obviamente, es que el sujeto pueda rechazar lo que es, rechazar eso que había pensado que es, como planteaba Arendt, ¿no? No quitar la paja para ver la esencia. No, la esencia no nos importa, la esencia, cualquier idea esencialista estorba en el proceso analítico, ¿no? No importa lo que soy, importa que soy capaz de rechazar lo que soy, ¿sí? Y esa capacidad de rechazar lo que soy finalmente tiene que ver con un apuntalamiento del deseo. Voy a poder rechazar lo que soy en la medida que sea más consecuente con mi deseo, porque resulta que a mi deseo se le pega la regalada gana siempre de querer algo más, ¿no? Yo lo plantearía por ahí. Y también en ese sentido, ¿no? Pues también es mi otra vena, ¿no? Mi vena pues más marxista, ¿no? O sea, a mí no me importa contemplar ni conocer la realidad, me importa transformar la realidad, ¿no? Y creo que esa transformación de la realidad es un efecto también analítico, ¿no? O del proceso analítico. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Ok. Te voy a decir lo mismo que le decían a Hannah Arendt en la entrevista, ¿no? ¿Es usted una filósofa? Y decía, no, yo hago teoría política. Así nos dice Alejandro, ¿eres filósofo? No, no, solamente me gustan unos cuantos. Pero el que siempre está en busca de la sabiduría, en busca del conocimiento, en un crecimiento desde el punto de vista eh, de su mente, de su autoconocimiento, ya es un filósofo. Bienvenido a la filosofía, Alejandro. ¿O no? O de plano me vas a decir, no, 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 yo no pienso, No, yo para no. nada, no. No, coincido. No, tiene que ver con esta búsqueda. O sea, la filosofía tiene que ver con una búsqueda de la sabiduría, la misma palabra lo dice. Y tú estás buscando eso. Haces filosofía desde una perspectiva no ortodoxa, podríamos decir. ¿Sale? Y es súper válida porque cada quien hace su filosofía desde su propia perspectiva. ¿Sale? Sí, coincido. Va. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Oscar, adelante. Mucho gusto, ¿eh? Hola a todos, muchas gracias. Mucho gusto también. Am, yo quería recuperar algunos fragmentos de este capítulo 2. Ok. Bueno, tanto el uno como el 2 me recordaron muchísimo varios conceptos y algunos otros autores, entre ellos, sobre todo Nietzsche, con la cuestión de la voluntad, que lo menciona casi al terminar el capítulo 1. Y sobre todo en la cuestión de la acción que tendría que ver con, como decía Alejandro, la transformación del mundo. Empezando el capítulo 2, creo que es bastante importante recuperar la parte donde explica la decisión que se hace, no en el cristianismo, del cual sí el cristianismo luego se aprovecha de esta situación, sino de la decisión que hace la filosofía platónica entre la contemplación y la acción, ya que en la polis griega era importante, ¿no?, sostener el trabajo, no el trabajo enajenado como en el capital,
Y a propósito del ejemplo de los supersónicos, ¿no? Quien presiona un botón mecánicamente sin, sin tener ninguna reflexión a propósito de lo que se está actuando. En ese sentido, me parece importante cómo se divide la acción política y el trabajo y lo político de pronto quedara como en un asunto de sabios, en un asunto de, de, decía Foucault en el orden del discurso, de sociedades cerradas sobre sí mismas y cada vez tendiente hacia estos círculos de filósofos que pues, únicamente se dedican a la contemplación de la vida, bastante melancólica en el psicoanálisis, que, bueno, ¿no? Contemplando un problema se puede llegar también a la pulsión de muerte y irse a la mierda ya del todo. Pero, bueno, ya alguna vez también había leído, sobre todo en Deleuze, que es en estos pasajes de la historia griega en el que parece que se pierde bastante del sujeto político, y decía Deleuze, ¿no? La subjetividad, si tiene una característica, es la política, precisamente, por sostener un lugar, por posicionarse. Bueno, creo que sobre todo el Capital recuperó bastante de lo que llama Foucault, ¿no? El poder pastoral, en términos de dejarle toda la vida y el actuar a los designios de un padre, de un pastor, para no tener que pensar en absolutamente nada, ¿no? Y mucho menos actuar en la vida. Decía un fragmento de Hannah Arendt, lo voy a leer. La principal diferencia entre el empleo de la expresión en Aristóteles y en el medioevo radica en que el bios políticos denotaba de manera explícita solo el reino de los asuntos humanos, acentuando la acción, praxis, y eso pues, me parece muy importante, necesaria para establecerlo y mantenerlo. Ni la labor ni el trabajo se consideraba que poseyera suficiente dignidad para constituir un bios, una autónoma y auténticamente humana forma de vida. Sin embargo, creo que acá no es que el trabajo por sí mismo es una mierda, o que no constituye una forma de vida, sino que tal vez la política también tenga que ver con esa forma de trabajo, ¿no? de ejercicio, cambio directo sobre la vida, desde ese posicionamiento, que se ve precisamente como una práctica, como una praxis. Y ya ahí lo dejaría. Sí, sabes, Oscar, tocaste muchos temas importantes y muy interesantes. Fíjate que para los griegos, en sus inicios, el origen de la contemplación y del desarrollo filosófico estaba en lo que ellos llamaban el otio, el ocio, ¿sí? Otio, en sus palabras, el ocio ahora. Y decían que pues era el lugar en el que la persona o el ser humano podía hacer esta contemplación y este desarrollo del pensamiento, pero estaba limitado para unos cuantos, los discípulos, ¿no? Por eso luego pasa también a la palabra escola, de escuela, ¿sí? El que va a la escuela es el que tiene el tiempo del ocio, es decir, el que tiene un tiempo para pensar y reflexionar, que no se tiene que preocupar de otra cosa y que además está subsidiado por un tutor, que es el que trabaja y el que tiene el negocio, o sea, el negocio quiere decir el tiempo de esclavo, el tiempo de trabajo, ¿sí? Así lo veían ellos. El que tenía que trabajar y sostener al otro para que pudiera estudiar era el
privilegiado, ¿sí? El que estaba en el ocio o en la escuela, ¿no? Entonces, era una actividad para unos cuantos y ellos eran los que hacían toda la filosofía política, como en la Academia de Platón, con Aristóteles y todo esto, pues eran los pensadores, era una élite, ¿sí? Todos los demás estaban condenados, digamos, a trabajar y a sostener sus propias vidas, ¿sí? Y por eso era como algo aspiracional que se mantuvo hasta hace poco tiempo o se sigue manteniendo, el no tener que trabajar, sino vivir en el tiempo del ocio. Ese es para las clases privilegiadas, pero al final el 85% o el 90% de la población trabaja y es algo activa, ¿no? O sea, la vida activa es la que vivimos todos y la que le da sentido a nuestra vida. Y algunos pocos, ¿sí? Se dedican a esta parte contemplativa, según esta filosofía griega antigua, platónica, ¿no? Y aristotélica, y lo usual es que estemos nosotros en la actividad, ¿no? Es la condición humana. Dime, Alejandro, Gracias. querías saber. Sí. Sí, creo que ahí hay que desromantizar ciertas cosas, ¿no? O sea, Ujú, híjole, el ocio actualmente, y yo no sé si en la antigüedad sí lo permitía, pero actualmente yo ujú, no me atrevería a plantear que el ocio posibilita ni la reflexión, ni la contemplación, ni la vida activa, ¿no? Creo que esa es un gran problema. O sea, el ocio, en todo caso, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, ujú. creo que para que se dé ese binomio, ¿no? De ocio que genera reflexión, ocio que genera actividad, ocio que genera pensamiento, está muy, muy romantizada, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando, qué bueno, ya ni modo, lo voy a decir así. Cuando doy clases, ¿no? Me encuentro Ujú, con cerebros perfectamente normales, ¿no? ujú, Y con una gran cantidad de cerebros perfectamente atrofiados en su normalidad, ¿no? O sea, hay una condición necesaria de normalidad, hay una condición necesaria de normalidad en términos de desarrollo cerebral, si se quiere así, ¿no? Pero pero no es una condición suficiente para que estos chicos, chicas piensen, ¿no? O sea, creo que lo que se pierde es el orden del deseo. Y lo digo en un ujú, doble sentido, ¿no? El deseo, el deseo que estructura, pero también el deseo como imperativo, el deseo de algo más, ¿no? Creo que por ahí, si no también caemos como en esta perspectiva, me parece clasista, de pensar que ujú. solamente el ocio o los ricos o los que antes tenían esclavos y ahora tienen una empresa, son capaces de, que sería lo mismo, son capaces de pensar, ¿no? Creo que no, yo creo que los ricos son mayoritariamente muy pendejos y muy flojos. Creo que justamente hay que pensar desde lugares distintos, ¿no? Y pensar que el ocio puede ser algo que se le arranca a la vida desde otros lugares, no necesariamente desde una posición privilegiada de que alguien más está trabajando mientras yo pues me dedico a la trascendencia del pensamiento, ¿no? No sé, yo, Sí. bueno, como no soy rico y nunca lo he sido y honestamente no quiero serlo, Ujú. este, sí me cuesta esa cuestión del ocio como condición, o al menos así como lo planteaban los griegos, ¿no? Yo creo que sí, bueno, es que esa es como la parte histórica, ¿no? Pero al final, todos estos griegos que se dedicaron a eso, pues tenían un maestro que los llevaba al pensamiento crítico, ¿no?
y a la reflexión. Y yo creo como tú, creo que no todos tenían la capacidad, ¿sí? O sea, cuando uno está en la docencia, pues te das cuenta de que a veces hay potencial, pero no se aprovecha o cuestiones de este tipo, ¿no? Pero esta capacidad de ocio, yo en la actualidad yo lo traduciría como darte los espacios, ¿no? Independientemente de si eres trabajador, porque al final, ahorita la educación es para todos, lo decía Ortega y Gasset, ¿no? O sea, la educación es universal, es para todo el que quiera ser educado, gracias a Dios. O sea, ya no es una cuestión privilegiada. Entonces, este ocio se referiría a darte el espacio de tiempo de la reflexión y del crecimiento. Y aunque ahora la educación sea para todos, no quiere decir que esos todos lo van a aprovechar, tampoco, independientemente de su condición económica, digamos, o de su situación económica. Hay gente brillante en todos lados, en todas las situaciones, ahora sí que como el chefcito, ¿no? Hay un chef en todas partes. Pues hay una persona con capacidad de pensamiento y de superación en todas partes y surgen de todos lados, ¿no? Pero es porque se dan el espacio a esto, al pensamiento crítico, a la capacidad de superación, que eso es justamente hablando en la cuestión de Hannah Arendt, esa automotivación, esa libertad no condicionada, incluso por los elementos que estén alrededor, o sea, ni por el Estado, ni por la política, ni por todas estas situaciones, o sea, surge por la autodecisión y la responsabilidad de cada ser humano. Por eso habla ella también del ser singular, que hay que diferenciarlo de la pluralidad, ¿no? Por ahí lo habla, ¿sí? No sé, si tengan algo más que decir o comentar, o ya con esto nos quedamos tranquilos.